Dios fuerte. Por supuesto, Dios es fuerte en sí mismo. Claro. Pero Él no necesita fortaleza. Él es fortaleza, ¿verdad? Él es todo poder. Los que necesitamos fuerza somos nosotros, ¿verdad? Los que necesitamos ser fortalecidos, empoderados, somos nosotros. Y es aquel que se somete a la voluntad de Dios que encuentra la fuerza de Dios. Wow. Es aquel que, viendo a Cristo admirable, se somete a la voluntad de Dios, quiere conocerla, se deleita en ella, quiere hacerla, al cual Dios le provee la fuerza, el poder, el dominio propio para poder caminar en obediencia y en fidelidad a Él. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el 4º episodio ya de una nueva serie titulada La Promesa del Reino. Estamos explorando las primeras palabras predicadas por Jesús según Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio en el contexto del reino de Dios? Junto al pastor David Menéndez vamos a discutir las promesas del reino a través de los títulos que se le asignan al Mesías en Isaías 9:6. Hoy vamos a explorar cómo estos títulos reflejan la transformación interna que experimentan aquellos que son parte del reino de Dios. Desde la admiración por Cristo hasta la fortaleza que nos provee, pasando por el consejo divino y la relación paternal eterna, descubriremos cómo estos aspectos se entrelazan para formar la experiencia de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Eso están conectados estos dos títulos finales, ¿verdad? Sí, que sí, es sí. Padre eterno y Príncipe de paz. La transformación del Espíritu en nuestras vidas nos va a llevar al amor, al gozo, a la paz, para que podamos perseverar en una vida de servicio, de piedad, caminando con nuestro Salvador. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Jesús comenzó su ministerio en el libro de Marcos diciendo que el reino de Dios se había acercado. Y esta semana hemos estado hablando acerca de qué es ese reino de Dios. ¿Qué significa ese título o esa idea de que existe un reino de Dios y vivimos en un mundo donde todavía luchamos con nuestros deseos, donde los cristianos todavía muchas veces lucen como la gente del mundo, en un mundo donde hay tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Qué significa la presencia del reino de Dios? Y para hablar de este tema tengo conmigo a mi gran amigo y hermano, el pastor David Menéndez. David, bienvenido una vez más al programa. Oh, un placer poder estar aquí de nuevo, Dani, contigo, con la radio audiencia de este programa tan estimada y con este tema tan especial. Amén. Pues David, hemos dicho mucho acerca del reino de Dios y no queremos repetirlo todo, pero ¿por qué no nos das un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, nos estamos utilizando como referencia Isaías 9, 6 y 7, que es la promesa hermosa de este niño que es nacido, del hijo que nos es dado, que iba a llevar el principado sobre su hombro, ¿verdad? De su imperio, su gobierno. Y entonces con este pasaje concluimos que el reino de Dios se trata del reino del Hijo. Se trata de Cristo Jesús como el Hijo.
¿Qué quiere decir que Él sea el Hijo? Que Él es el heredero que Dios ha ordenado, que Dios ha puesto para poder redimir y recrear todas las cosas. En otras palabras, traer el gobierno final de Dios sobre la tierra. Dijimos también que Él lo hace entonces vindicando, estableciendo la justicia de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia, como lo dice este pasaje, disponiéndolo y ordenándolo en juicio y en justicia. Cristo cumple, satisface la justicia de Dios a nuestro favor. Y creo que terminamos la última vez que estuvimos juntos diciendo que entonces el reino llega a nosotros una vez que esta obra ha sido cumplida por el Hijo en la reconciliación, en el ministerio de reconciliación a pecadores, donde venimos a ser justificados por gracia a través de la fe y solo en la obra de Cristo. Creo que ahí, esto es lo que hemos compartido hasta ahora. Tremendo, tremendo. Entonces son 3 puntos que podemos dar. No hay reino sin el Hijo. Amén. No hay reino sin la justicia que el Hijo nos da. Exacto. Y no hay reino si no nos reconciliamos con Dios a través del Hijo. 3 puntos, excelente, Dani. Eres un buen bautista de 3 puntos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra conversación y vamos a adentrarnos más ahora en Isaías capítulo 9, versículo 6. David, sí, me dijiste que hoy vamos a hablar acerca de estos títulos que vemos aquí que se aplican al Mesías, al Hijo que es prometido. Sí. ¿Por qué no comienzas? Bueno, dice el versículo 6, pudiéramos decir B, la segunda parte del versículo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y pudiéramos entonces pensar que estos títulos, estos nombres, es aquella experiencia que los que reciben el reino vienen a experimentar, que vienen a conocer a Dios de esta manera en Cristo Jesús. Y aquí pudiéramos establecer algunas distinciones como cómo Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Sabemos que hay, por supuesto, el nombre de Jehová, la revelación a Moisés del gran yo soy, diferentes títulos y momentos en la historia de provisión y de la obra de Dios para ayudar a sus patriarcas, al pueblo. Pero miren qué significativo estos títulos. Y lo que queremos resaltar en este programa es que estos títulos corresponden con la experiencia del corazón de alguien que han sido reconciliado con Dios, que es la recepción y la transformación del Espíritu Santo en una vida donde conocemos a Dios en la manera en que estos títulos lo describen. ¿Te hace sentido eso, Dani? Yo creo que sí. Yo creo que la idea que debemos tener bien clara en mente es que cuando conocemos a Dios, cuando entramos en su reino, hay una transformación. Hay algo que resulta en nosotros y que es una reflexión. Esto es lo que entiendo de lo que estás diciendo, David. Me corriges si estoy equivocado, pero hay una transformación que corresponde a estos nombres. Correcto. Hay algo, y yo creo que es importante porque, por un lado, están las ideas humanas de cómo actúa un cristiano. Hay normas que establecemos en diferentes congregaciones y a veces, sin darnos cuenta, creamos una idea de lo que es el cristiano que no es bíblico. Una idea que no es una idea bíblica del comportamiento del cristiano, de las normas. Pero las normas no vienen de la opinión humana, sino de la palabra de Dios, de la autorrevelación de Dios en su palabra. Y estos títulos aquí, admirable, consejero, todo lo que leemos en Isaías 9 nos indica cuál va a ser la transformación. Sí, ciertamente, como hablabas, el cristiano ahora se caracteriza por una transformación que lo lleva, que se expresa en una determinada conducta. Allá en Segunda de Pedro, el apóstol en el capítulo 1 nos dice que Él nos ha dado grandes y preciosas promesas para la vida y la piedad, ¿verdad? Ciertamente esa conducta se expresa en una vida de piedad, que es una vida de consagración, de reverencia, de servicio a Dios.
Esta es la parte, pudiéramos decir, observable, externa de la transformación visible del reino. Pero hay algo que está sucediendo internamente en el corazón de una persona que tiene que ver con el Espíritu Santo que le es dado a los hijos del reino. Esto es una promesa del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, que el reino vendría en el cumplimiento de las promesas de este pacto que Dios había, al cual Dios estaba apuntando. Que resultaría en una transformación interna. En una transformación un corazón interna, nuevo. un corazón nuevo. Y eso es lo que queremos enfatizar en este programa. En el Antiguo Testamento había la asamblea, pudiéramos decir, la eclesía de Israel, la iglesia, la asamblea de Israel, pero esa asamblea era mezclada y había regenerados y no regenerados. Y era una asamblea de nación. En otras palabras, era una asamblea de Israel. Y los ungidos eran los reyes, los profetas, los sacerdotes, para llevar a cabo una vocación determinada y con una revelación y una experiencia de Dios determinada y particular, que no la tenían el resto del pueblo. Pero ahora, en la llegada y la inauguración del reino, esto ha cambiado. Amén. Porque nos dice, y creo si recuerdo en Hebreos nos dice que ahora ninguno ya más le va a enseñar a su prójimo, conoce a Dios, en el sentido de que se requería que el profeta le enseñara la voluntad, verdad, revelada a Dios, que los sacerdotes explicaran y enseñaran la ley, que los reyes pudieran también comunicar los designios de Dios, las marchas a la batalla, las victorias, etcétera. Pero ahora dice, todos les vamos a conocer, desde los más pequeños a los más grandes. Todos tenemos esa promesa del reino. La promesa del reino. Ahora todos los miembros del reino participan en la revelación de Dios. Y esta revelación es esta obra interna del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y creemos entonces que este pasaje, con estos títulos que se le asignan a Cristo, expresan esa experiencia en el corazón de aquellos a los cuales el reino les ha llegado y son participantes de él. Amén, amén. Pues vamos a entrar a mirar estos títulos, David, y de una manera breve, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente tiempo para meterle todos los detalles que podemos, ciertamente, que podemos y solemos meterle. Pero comencemos con este primero, admirable. ¿Qué cosa es algo admirable? ¿Cuáles son sinónimos para la palabra admirable, Dani? Maravilloso. Maravilloso. Asombroso. Asombroso, precioso. Preciado, valioso. Pues allá también pensando en el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Admirable. Admirable. En otras palabras, Cristo, el reino de Dios, es recibido en el corazón de un pecador, porque en la regeneración, a través de la fe, comienza a ver a Cristo glorioso, excelente, admirable. Miramos a Cristo y decimos, Señor, no hay nadie como tú. Así es. Y yo quiero ser como tú. Así es. Eso transforma. Es como cuando nos sentimos atraídos a algo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo pudiéramos? A veces el deporte, vemos a una estrella del deporte y la vemos admirable y quisiéramos ser hasta cierta manera como ese superatleta. Pues esto es más, ¿verdad? Que un atleta o que el deporte. Se trata de la vida, de la inmortalidad, de la gloria, de la piedad. Y ahora vemos que Cristo es excelente, glorioso, admirable, porque nos ha llamado y nos ha entregado esta gracia, esta salvación que nos hace verle preciado, precioso, y nos hace acercarnos a Él y caminar con Él. No, y de hecho, David, yo creo que eso es algo que podemos decir que es cierto, que cuando nosotros estamos conociendo la fe cristiana, lo que comienza a transformar nuestros corazones es cuando nos damos cuenta del gran valor de Cristo, el gran valor de su vida, de sus enseñanzas y sobre todo
de su sacrificio en la cruz. A veces no sabemos mucho, podemos ser hasta nuevos creyentes, no conocemos mucha Biblia o teología, pero sí sabemos algo, que Cristo es admirable. Amén. Es Amén. precioso. Pues vamos al segundo punto, consejero. Consejero, una vez que encontramos a Cristo precioso, el hecho de que Él es consejero es que ahora Él nos trae su voluntad, su sabiduría, el conocimiento de Dios. Encontramos ahora que queremos seguir el consejo, Amén. la voluntad, los propósitos divinos. Nos sometemos a la voluntad de Dios porque hemos encontrado a Cristo admirable. Amén. Sí, porque vemos su gran valor, entonces estamos dispuestos a oír sus consejos y a responder no solo a consejos, sino a mandamientos, ¿verdad? A lo que Él nos dice que es el camino, lo que Él nos dice que es la ética, lo que es la moralidad. Cuando ya estamos convencidos por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, que Cristo es admirable, entonces respondemos a lo que Él nos indica con fe. Me llama mucho la atención que en la lista que Pedro cita en su segunda carta del fruto del Espíritu, nos dice, nos exhorta a añadir, el apóstol Pedro en su segunda carta nos exhorta a añadir a nuestra fe o a suplementar, a nutrir nuestra fe con la virtud, ¿verdad? Sí. La virtud es esa excelencia, es esa gloria de el carácter admirable y la obra admirable de Cristo. Y después dice, y a la virtud conocimiento. Es como que el conocimiento de Dios en cuanto a su voluntad, a sus mandamientos, a obedecerle y a rendirnos a Él, viene en virtud de la revelación de su gloria, Dani. Amén. De su virtud, de su excelencia, de que Él es admirable. Nos sometemos a aquel que encontramos admirable. Amén. Y por eso es que es nuestro consejero. Exacto. Bueno, y la palabra que sigue, admirable, consejero, entonces dice Dios fuerte. Dios fuerte. Háblame de eso. Dios fuerte. Por supuesto, Dios es fuerte en sí mismo. Claro. Pero Él no necesita fortaleza. Él es fortaleza, ¿verdad? Él es todo poder. Los que necesitamos fuerza somos nosotros, ¿verdad? Los que necesitamos ser fortalecidos, empoderados, somos nosotros. Y es aquel que se somete a la voluntad de Dios, encuentra la fuerza de Dios. Wow. Es aquel que viendo a Cristo admirable, se somete a la voluntad de Dios, quiere conocerla, se deleita en ella, quiere hacerla, al cual Dios le provee la fuerza, el poder, el dominio propio para poder caminar en obediencia y en fidelidad a Él. Ahora, David, ¿qué le dices al hermano que está escuchando ahora, que mira su propia vida y dice, yo creo en Cristo, yo lo amo, yo creo que Él es lo mejor que hay, Él es admirable para mí y quiero obedecer sus mandamientos, quiero vivir conforme a la vida que yo sé que Él quiere que yo viva, pero no siento que tengo las fuerzas? Quizás escuche esto de que es Dios fuerte, pero no sabe cómo recibir esas fuerzas. ¿Qué le dices? Es volver al principio, es volver a los pies de Jesús. En otras palabras, es como Pedro, el mismo Pedro que está escribiendo esta transformación del Espíritu, en un momento se estaba mirando a sí mismo. Claro. Y cada vez que miraba a sí mismo, se caía, se hundía, se metía en problemas. Si estamos pensando en el momento que estaba caminando sobre el mar. Ciertamente, a veces nos enamoramos y creemos que nosotros somos los admirables o los fuertes, pero no lo somos. Y cuando nos quedamos allí inspeccionándonos o enfocándonos en nosotros mismos, se va la fuerza, se va la gloria, perdemos de vista la fuente del poder. Por lo tanto, si me escuchas, yo como tú, soy débil, somos débiles, pero Él es fuerte a nuestro favor. Cuando veamos nuestra zozobra, nuestras debilidades o que nos hundimos, miremos una vez más a Jesús. Él es admirable. Mira a Jesús. Él es fuerte. Amén. Él es nuestro consejero. Gloria a Dios. Y dice después, Padre eterno. Padre eterno. Qué lindo. Eso también responde, ¿verdad? Claro. Al final del día, toda esta lista del fruto del Espíritu engendra y concluye en el amor, en la seguridad de una relación, de un vínculo de amor. Qué maravilloso para el creyente
poder ver en Jesús, en la relación con su Salvador, una figura filial, la seguridad de un padre amante. Amén. Esto creo que nos habla, Dani, de seguridad, de confianza, del amor de Dios hacia nuestras vidas. Dios es para nosotros un padre. Uh-huh. Y yo pienso en esos momentos cuando éramos niños, que podíamos, si teníamos miedo por la noche, llamar a papá. Y papá venía. En el momento que entraba papá al cuarto, ya sentíamos paz. Paz. Eso están conectados estos dos títulos finales, ¿verdad? Sí, que sí, es sí. Padre Eterno y Príncipe de Paz. Paz. La transformación del Espíritu en nuestras vidas nos va a llevar al amor, al gozo, a la paz, para que podamos perseverar en una vida de servicio, de piedad, caminando con nuestro Salvador. Gloria a El Señor Dios. se ha entregado a nosotros. El reino ha llegado a todos por igual. Grandes, pequeños, nuevos o más avanzados. Pero ahora todos en el reino de Cristo Jesús tienen a Dios como su Padre y tienen a Jesús como el Príncipe de Paz para poder caminar y llevar los frutos de este reino. Gracias, David. Mi hermano, si estás escuchando este mensaje, has oído que la promesa del reino es que tú tienes un Dios que es admirable, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa es la promesa del reino, que Él puede ser todo eso para ti. Pero ¿cómo puedes llegar a ser parte del reino? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa es la promesa. Así que hoy te invito a que pongas tu fe en Jesucristo para que recibas la promesa del reino, para que recibas el perdón de tus pecados, para que recibas la promesa de vida eterna y para que encuentres que Dios es todo esto para ti. Pon tu fe hoy en Él. Es poderoso para salvar. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Oremos. Padre, de nuevo te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y sí, Señor, al meditar en estos títulos, Señor, nos maravilla lo asombroso que tú eres. Y cuán grande es tu misericordia, Señor, de salvar a pecadores, a personas que te habían dado la espalda, que te habían rechazado. Pero tú eres bueno, oh Dios. Y tu presencia en nuestras vidas no solo nos ofrece perdón y vida eterna, sino una transformación. Padre, ayúdanos a confiar en ti y dejar, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros para hacer la transformación. Y Padre, si hoy hay alguien que está escuchando y no ha puesto su fe en Cristo, que hoy sea el día de salvación para él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Promesa del Reino. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.